Nos vamos a la Florida. Ahí está Rafaela Bremer, que nos va a entregar detalles de qué es lo que está pasando en el sector de la toma de la Florida, porque al parecer terminó la demolición. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días a todos los que nos ven. Lucho, saludarte a ti también. Ya están en la etapa final acá en la toma Dignidad. Principalmente se está haciendo un trabajo de remoción de escombros y la verdad es que se podría decir que esto ha sido un ejemplo respecto a poder desocupar tomas, que sin duda ha sido un tema muy presente durante los últimos meses en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque se realizó de manera muy tranquila. Solo han habido dos pequeños incidentes que tienen que ver con este incendio que se produjo y la detención de dos personas. Estamos con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarle en qué etapa están. Nos comentaban de que ya es remoción de escombros lo que queda. Ayer 500 toneladas. ¿Qué falta? Sí, bueno, estamos ya en la fase final del desarme de esta faja de 30 metros que definimos como una zona de mayor riesgo. También tenemos del orden de sobre un 80% de avance y efectivamente, tal como señala usted ahora, la segunda etapa de este procedimiento dice relación con retirar todo el escombro, que son una gran cantidad, son cientos de toneladas, pero ya estamos en esta segunda etapa y luego viene una tercera fase que dice relación con inhabilitar el terreno para que las personas obviamente no se vuelvan a instalar en el mismo lugar. Esa parte es muy importante, Lucho, porque hay veces que pasa eso, que se hace un trabajo tremendo, policial, municipal, para poder desalojar este sitio y lamentablemente hay personas que intentan nuevamente tomarse los lugares. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Tiene que ver con adaptar el terreno? ¿Van a poner rejas de contención? Bueno, básicamente es utilizar la propia morfología del terreno, generando lomaje, generando excavaciones, por cierto, también un cierre, se utilizan bloques de hormigón también, entonces se utiliza, y desde luego un monitoreo permanente para evitar que se lo tomen con drones municipales, que estamos vigilando que las personas no se vuelvan a instalar, pero principalmente te diría que utilizando la propia morfología del terreno, de manera tal que las personas no se puedan instalar en el mismo. Alcalde, comentaba de... Te escucho, Lucho. Hazle tú la pregunta y de ahí te pregunto yo. Bueno, yo quería preguntar porque nos llama la atención considerando lo que yo les decía, tenemos muchas tomas, quizás la más compleja sin duda es la de San Antonio, que tiene una cantidad de personas muchísimo más considerable, 10.000 personas, pero sí hay que reconocer que fue un proceso que se hizo con mucho éxito. ¿A qué cree usted que se debe eso versus otras situaciones en que hemos visto desalojos que han sido mucho más complicados? Bueno, desde luego a un trabajo sistemático y coordinado que tomó bastante tiempo. Este fue un procedimiento que partió en marzo del año 2024, cuando se dicta el decreto que señala esta zona como una zona de riesgo aluvional, de remoción en masa, y a partir de ahí iniciamos un trabajo bastante sistemático entre la delegación presidencial principalmente y la municipalidad, generando los catastros, generando operativos para que también aquellas personas que verdaderamente tienen una necesidad y buscan una solución habitacional puedan acceder a ello, con un criterio, si usted quiere, de justicia de por medio, porque también existen otros vecinos de la comuna, cerca de 3.000 personas que también buscan una solución habitacional. Y no resulta justo, pensando en ellos, que un grupo de personas, a partir de un hecho de fuerza, como es una toma se funda en un hecho de fuerza, se salta en la fila. Iniciamos un trabajo bien sistemático y por suerte durante estos días de la fase operativa se ha desarrollado en términos generales de manera muy muy tranquila, salvo 2 detenciones el primer día y este incendio que fue generado y controlado rápidamente por los equipos municipales y por bomberos. Lucho, le voy a pasar el retorno al alcalde para que te pueda escuchar, que creo que va a ser más fácil. Sí, mejor. Ahora sí, ahora ya estamos listos. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Consulta, ¿qué pasó con los habitantes finalmente? ¿Se reubicaron ellos mismos con familia? ¿La municipalidad puso a su disposición algún lugar donde reubicarlos? Se lo pregunto principalmente por el tema de evitar algo que ocurre, por ejemplo, con el comercio ambulante, que de un lugar vayan y después se tomen otro o se vayan a engrosar otra toma. ¿Qué pasó con la gente? ¿Dónde se fue? Era uno de los riesgos que teníamos a la vista, porque como usted bien dice, esto es como el efecto globo que se denomina, una aprieta en un lado y revienta en otro. Entonces, efectivamente, acá hay un grupo de personas que accedieron a una solución transitoria, básicamente un subsidio de arriendo que les permite a ellos arrendar con criterios bastante flexibles, hasta por un año, por un monto mensual de 500.000 pesos. Esos son recursos que provienen del Servio. Y también había un grupo de personas que obviamente se reubicaron, probablemente a través de sus redes de apoyo. Nosotros, de acuerdo a nuestros protocolos, igualmente teníamos habilitado un albergue
un albergue con capacidad para 40 personas, ampliable hasta 100, con una zona de contención para niños, con atención médica, con raciones de alimentos, con kits higiénicos, pero a ese albergue hasta ahora no ha llegado ninguna persona. Por tanto, eso quiere decir que estas personas o se reubicaron probablemente en el contexto de sus redes de apoyo, familiares principalmente, o eventualmente hicieron uso de estos subsidios que se asignaron. Y en proporción... En ese sentido, alcalde, Perdón, Rafa, conversábamos fuera de... Rafa, un segundo, para hacerle una última pregunta. La proporción de personas que se pudo reubicar de manera autónoma, es decir, con sus propias redes, y la que se pudo reubicar con estos subsidios de arriendo, ¿cuánto fue? Más o menos las personas que accedieron a los subsidios de arriendo, tanto de la municipalidad, gestionados por la Municipalidad de La Florida, como también en operativos conjuntos con Peñalolén, porque estamos cerca del límite con Peñalolén, sí, y un número importante también pertenece a esa comuna. Estamos hablando del orden del 50%, casi el 50% de las familias pudo acceder a esos subsidios. Ahora, el otro 50% muchas veces no acceden o porque no participaron de los procesos, que fueron 5 operativos, o también directamente porque no cumplen con parámetros de vulnerabilidad, porque incluso hay algunos que ya tienen vivienda, claro, y también un número no menor de personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Y ellos pueden acceder a... La mitad... Justamente la mitad de los de eso le habitantes de la quería toma, preguntar, Lucho. Sí, lo último, la mitad de los habitantes de la toma entonces se pudo reubicar de manera autónoma. Sí, claro, y esa es más o menos la proporción que debiera existir respecto del resto de la toma. Porque recuerda usted, Luis, que esto es solo una parte, que es la faja más inmediata, claro, y ahora iniciamos el trabajo respecto de la otra parte, que es el grueso. Okay, ¿Cómo se va a hacer sí esa otra parte, alcalde, para poder... en el fondo tener el mismo éxito que se tuvo con este proceso? Nos comentaban también que ustedes tienen habilitadas personas que están ayudando a poder realizar esta postulación. No todo el mundo entiende cómo acceder a estos subsidios. Primero eso, ¿cómo se va a realizar esta segunda etapa y también cómo acceden las personas a estos beneficios? Bueno, vamos a replicar, por cierto, esta experiencia que ha sido particularmente exitosa, primero dictando el acto administrativo que declara la inhabitabilidad del resto, porque convengamos que la zona inhabitable es una zona bastante más extensa que los 30 metros. Nosotros nos abocamos en esos 30 metros porque hoy día era la zona que representaba un riesgo mucho más inmediato. A partir de ahí vamos a iniciar los procedimientos de registro, de catastro y trabajar con aquellas personas que puedan acceder a esa solución, ya sea en la modalidad transitoria como un subsidio de arriendo o eventualmente un subsidio definitivo. Nos hemos trazado como objetivo junto con la delegación presidencial que ojalá en la medida que seamos capaces de desarrollar estos procesos, de aquí a marzo tener erradicada la toma en un 100%. ¿Esos son los plazos entonces? Efectivamente, son los plazos que estamos manejando con el nivel central y la municipalidad. ¿Cuántos escombros se han retirado ya, alcalde? Ayer la cifra era bastante impresionante, Lucho, 500 toneladas de escombros. Sí, solo hasta ayer llevábamos 500 toneladas. Yo estimo que básicamente en el grueso estamos hablando de sobre 1000 toneladas. Vamos a terminar retirando, que nos hemos abocado principalmente al desarme y aún así ya llevamos sobre 500 toneladas y tenemos que retirar todo el resto. Por tanto, yo estimo que en total vamos a tener del orden de 1300, 1400 toneladas de escombros. Bueno, Lucho, un proceso que se ha hecho en relativa calma, ¿cierto? A excepción de este incidente con este incendio que presuntamente fue provocado. ¿Ustedes van a tomar acciones legales en torno a eso también? Sí, eso fue el primer día donde hubo una resistencia bastante menor en la mañana y durante la tarde un grupo de personas, de día 15 sujetos, que yo la verdad que lo he asegurado con bastante severidad. Esto fue un acto criminal. ¿Y por qué lo califico de esta manera? Porque nosotros todo el procedimiento operativo lo supervigilamos a través de drones. Y en esos drones se puede apreciar con absoluta nitidez cómo este grupo arma una barricada, utiliza elementos inflamables, utiliza líquidos acelerantes y después genera este incendio. Por esa misma razón, ese mismo día interpusimos una querella por el delito de incendio. Además, cuando operan elementos acelerantes existen ciertas agravantes en nuestra legislación, por tanto, interpusimos esa querella porque si bien no hubo víctimas ni lesionados tampoco, podría haber significado la pérdida de vida humana de funcionarios municipales, carabineros e incluso las mismas personas que se encuentran en este asentamiento. Sí, sin duda, una situación muy compleja. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queda para hoy? ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Vemos a muchas personas municipales que siempre es bueno reconocer el trabajo que hacen ellos, que permiten desalojar finalmente esta toma. Sí, también, bueno, vale la pena el reconocimiento a los funcionarios municipales. Acá hay desplegado más de 400 funcionarios, yo los he acompañado durante todos estos días, han sido jornadas bastante agotadoras y hoy día tenemos planificado terminar ya la fase de desarme en un 100% y ya a partir del día lunes meternos muy de lleno en el retiro de escombros que nos va a tomar por lo menos un par de semanas.
Alcalde, una última pregunta. Me llamó la atención esta situación que se da, Lucho, porque uno piensa que una persona llega a una toma porque no tiene otra opción, digamos, porque probablemente no tiene un trabajo formal, porque quizás tiene una familia muy amplia y por lo tanto no le alcanzan los recursos, pero ustedes se encontraron con casos de personas que ya tenían subsidio y eso llama profundamente la atención. Por cierto, si bien efectivamente hay un grupo de personas que tienen subsidios, son los típicos inescrupulosos, que la verdad que a mí a esta altura ya no me sorprende. Esto yo lo he visto antes. Hemos visto incluso personas que se permiten, entre comillas, no solo arrendar terrenos, sino que también incluso vender. Había un aviso que llamó mucho la atención en los medios de comunicación que daba cuenta de un terreno, entre comillas, con derecho al subsidio, con vista a la cordillera. Lo vendían en 20 melones, ese era el concepto que utilizaba, que son 20 millones en realidad. Eso inescrupuloso, la verdad que no tienen espacio en el sistema y por eso lo que yo le comentaba del albergue. A mí tampoco me sorprendió aquello porque en el incendio de noviembre del año pasado, donde se quemaron cerca de 80 viviendas acá, la municipalidad también habilitó un albergue y pasó exactamente lo mismo, no llegó absolutamente nadie. Bueno, Lucho, por ahora entonces se va a continuar con este trabajo de despeje de los últimos escombros para ya en marzo poder finalmente terminar con el proceso de erradicar esta toma, la toma Dignidad. Ok, muchas gracias Rafa, muchas gracias al alcalde también. Chao, chao.